Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, ¿cómo andan? Penúltimo, Penúltimo, penúltimo sí. stream reunidas más en esta plataforma de YouTube que estamos descubriendo de Hemos alguna empezado a manera. habitar. ¿Cómo andas, Nati? Bien, muy bien. ¿Usted cómo anda, Anabela de la Longa? Muy bien. ¿Se acuerda Triste, cuando no quiero hacíamos terminar. radio? Nos tratábamos de usted. Sí, me acuerdo. Pero Qué bueno. tiempos los de la radio. Ya vamos a volver. Sí, Siempre vamos a volviendo. volver. Siempre Bueno, volviendo. ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Reunidas Más. Exactamente. Estamos, ya saben, si han visto el capítulo anterior, que seguramente lo vieron, estamos hablando con mujeres del ámbito de la cultura, del arte, mujeres que están haciendo en Mendoza. Exactamente, a pesar del mundo. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de la fecha, queremos agradecerle a nuestra AUS, que está operando, y por esta hermosura de estudio. Cada día Sí. nos vemos mejor. La O verdad sea, que cada sí. vez está mejor esto. Es más, yo estoy para seguir. Si no Que lo sea el decimos penúltimo. nosotras, ¿quién? Ustedes, que en los comentarios. Bueno, a la Laura Maya Rossini, gracias, Ujú. nuestra produ, a nuestra Ángel también, Sí. y a ustedes, gracias por suscribirse, por escucharnos, por compartir. Ujú. La verdad es que, bueno, ya hemos estrenado algunas de las entrevistas y nos sentimos muy acompañadas. Sí, y los mensajitos de amor que nos llegan, la verdad es que, bueno, Se agradece es lo que se siempre. necesita. Bueno, Vamos. vamos a lo que vinimos, a empezar sí. con nuestra entrevista del día de la fecha. Estamos con... Ay, no spoileaba. A ver si la enfoca la cámara. Con A Vero ver. Manzone, Ahí. hacedora escénica, esto me interesa un montón, Ujú. docente e investigadora. Vero, bienvenida. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Un placer estar acá. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, hay que decir que bien, ¿no? No, estoy bien. Estoy primero contenta de estar acá con ustedes para conversar. Me gusta mucho conversar. Soy de Géminis. Y bueno, están siendo como unas semanas de muchísimo trabajo, entonces no sé, no me estoy preguntando muy seguido cómo estoy, Bien. pero estoy bien. Estás. Bueno, Estar estoy. es lo importante. Empezamos ya a hablar de algo, entonces nos vamos a meter en esto de la autopresentación. Las reunidas siempre decimos, bueno, que cada quien cuente de sí misma lo que le gusta de sí o lo que quiera contar. Así que, ¿qué nos cuenta Verónica Manzone de sí misma? Antes de presentarme, me estoy acordando de un teatrista que yo admiro mucho, que se llama Cipriano Arguello Pit, que él siempre decía que cuando uno hace una presentación, de algún modo está montando una puesta en escena de sí mismo, ¿no? De sí misma. Y a mí eso siempre me ha quedado como muy grabado. Y cada vez que me piden que me presente, para mí es medio un quilombo presentarme, porque siento que hago muchas cosas, aunque todas están relacionadas entre sí, no puedo definirme de una sola manera, ¿no? No soy docente únicamente, soy docente, pero también hago teatro en muchísimos roles. Entonces, bueno, soy actriz, sí, pero también dirijo, también hago otras cosas del ámbito de lo teatral y también investigo teatro. Entonces, bueno, podríamos decir que soy hacedora escénica en muchos de sus roles, y creo que eso es una de las cosas más importantes, ¿no? De cómo definirme hoy, que tiene que ver con lo que hago. Ujú. Bueno, ha surgido mucho esto de la multiplicidad de tareas que tenemos mujeres, diversidades, resolutivas, siempre haciendo muchas cosas a la vez. Creo que tiene mucho que ver con la condición de mujer, ¿no? Me interesa mucho el concepto de hacedora. ¿Por qué lo elegís? O sea, ¿por qué elegís presentarte de esa manera? Para empezar a deshilachar ahí lo que has venido contando. Sí, bueno, primero porque en el ámbito de lo artístico, digamos, el hacer es algo extremadamente importante, ¿no? La acción sobre las cosas. Y porque para mí en las artes escénicas hay algo del hacer que también involucra un hacer pensar, y un pensar con hacer. Entonces creo que la palabra involucra varias cosas de las que hago en general cuando estoy en un proceso creativo, cuando hago obra, ¿no? Creo que un poco por eso. Y también porque involucraría varios roles dentro del teatro que, bueno, quienes hacen teatro lo saben, en general no nos dedicamos a una sola actividad. Por lo general dirigimos y actuamos, o también hacemos dramaturgia, a veces hacemos la producción de las obras, digamos, hay como diferentes actividades dentro de un proceso creativo, ¿no? Y dentro de esos procesos creativos en general hago varias cosas. Y también porque antes me definía como actriz, pero hubo un momento, digamos, donde empecé a
a decidir correrme del rol de la actuación para empezar a pensarme más en la dirección, y también porque necesitaba un respiro de ponerle el cuerpo a la actuación, que a veces es un poco agotador. Entonces, bueno, también eso, tuve que dejar de mencionarme a mí misma como actriz, aunque un poco lo seguía haciendo, ¿no? Pero bueno, últimamente dentro del teatro estoy más en el rol de directora. Y pregunto esto también de chusma, ese tener que correrte, además de para dejar de ponerle el cuerpo un tiempo, tenía que ver con las cosas que vos querías tal vez empezar a ver también en el teatro, que también es un lugar en donde los varones tienen más protagonismo, o hay más directores que directoras. Sí. Y por ahí también se cuentan historias, que tienen que ver con ellos y no con nosotras, ¿no? Sí, pasa muchísimo. Yo creo que un poco esa puerta me la abrió la dirección, como decidir dirigir, y además, bueno, no dirijo textos de autoría. En general los procesos van como encontrando su propio texto, y eso se hace en ese vínculo con, dirijo en general a mujeres, con las actrices. Entonces hay algo de esa puerta de entrada que me dio la dirección, que justamente me hizo encontrar un modo de hacer narrativa, ¿no? De mí misma también, porque para mí siempre la obra en algún punto habla de una, más allá de que ficcionalicemos, ¿no? Bueno, además, justo en las obras que trabajo estoy muy obsesionada con el tema de lo autobiográfico y del archivo y del registro. Entonces siempre hay algo de lo personal que se cuela en el intento de representar, y ha sido algo que me ha tenido bastante obsesionada y como interesada en ese juego entre la vida real y la ficción, y cómo se entrecruzan esos mundos. Creo que tiene un poco que ver con eso. Tal vez también como el correrme de la actuación, sobre todo tenía que ver con algo de la exposición, como que estaba un poco como cansada de estar expuesta todo el tiempo, esto de ponerle el cuerpo, y porque implica un montón de trabajo la actuación, no es tan simple, aunque así parezca, ¿no? Y bueno, decidí dejar de hacer teatro como actriz, y de pronto, bueno, vino Gaspar Gómez y me propone hacer el protagónico de una película, y le dije que sí sin pensarlo. Y fue otro mambo, porque la verdad que actuar ante cámara no tiene nada que ver con actuar en el teatro. Es otro poner el cuerpo, es diferente, ¿no? Y bueno, y ahí volví, y tal vez ahora vuelva a hacer otras cosas con la actuación, no lo sé. Pero bueno, tiene un poco que ver con eso. Vero, ¿descubriste el actuar ante cámara con la peli de Gaspar? En audiovisual, Sí. en largometraje, sí. Yo había hecho solo publicidades, que bueno, la publi no es mucho lo que podés investigar a nivel de actuación, es como medio palo y a la bolsa. Y sí había trabajado con el Gaspi en otras publicidades, entonces ya lo conocía, sabía más o menos cómo trabaja. Es muy amigo de amigos míos, entonces nos cruzábamos en eventos. Y cuando vino a proponerme la peli le dije que sí, porque conozco su trabajo, y dije sí, yo quiero trabajar con él. Después cuando se fue dije, ¿qué hice? Porque bueno, estoy sola en la peli, ¿no? Y era un desafío bastante importante, interesante. Bueno, estamos hablando de la peli Las herramientas de la soledad. Hablábamos fuera de cámara con Vero, con Nati, que hace un tiempo entrevistamos a Gaspar nosotras. Sí, en la radio. En la radio, exactamente. Y porque vimos que estaba tuiteando muy enroscado con estoy haciendo una peli solo. Y fue como una peli solo, con todo lo que significa un producto audiovisual. Siempre lo repetimos, ¿no? El equipo es todo, porque hemos hecho cuestiones audiovisuales. Y de repente, bueno, Gaspar tuiteando eso, nada, lo entrevistamos, nos quedamos manijas con esa historia que contó, que estaba encarando solo. Pero bueno, no sabíamos quién era la protagonista ni nada, esto ya hace 1 año y medio, creo. Hace poquito yo pude ir a ver la peli y nos preguntábamos con Nati cómo te llega esa propuesta. Si ya viene el personaje Verónica, las Verónicas de la peli, o el nombre surge a raíz de que vos sos la protagonista. Si querés explicar eso un poquito vos. Sí. Y esto, nada, que decís que sí. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, primero eso, ya lo conocía a Gaspar, ¿no? Entonces, Gaspi hace un tiempo me había dicho que estaba pensándome para un personaje de un guión que estaba escribiendo. Esa peli no se rodó por diferentes motivos.
Y en una charla, en un cumpleaños, me dice, pero igual en algún momento algo vamos a hacer. Sí, Gaspi, como esas cosas que charlas así como cuando estás en una situación social. Y al tiempo me dice, ¿puedo pasar por tu casa para charlar con vos? Sí, yo la verdad que no pensé que me iba a proponer el protagónico de una película. Bueno, y viene a proponerme esta peli. La verdad que cuando llega, la peli todavía no estaba del todo cocinada, sí la idea, sí había un guión, pero ese guión se modificó bastante en el trayecto. Creo que tuvo mucho que ver, si bien no hay un equipo, hay un equipo porque somos dos y ya hay grupo, ¿no? Y bueno, creo que tuvo mucho que ver con esas lecturas que hicimos entre los dos. Y después, bueno, él fue acomodando el guión hasta la versión número 6, que es la que se rodó. El nombre de la protagonista. El nombre de la protagonista es porque yo me llamo Verónica. Pero también Gaspi dice que escribe el personaje ya pensando que lo iba a hacer yo, antes de proponérmelo, ¿no? Y bueno, un poco eso. También para no spoilear tanto, pero bueno, es un poco para generar también un halo de confusión linda en los espectadores, ¿no? En esto de los nombres de los personajes que van apareciendo y desplegándose durante la narración de la peli. Pero, bueno, hay equipo, ya dos, hay conjunto, hay equipo, pero bueno, el trabajo audiovisual lleva como muchas tareas, ¿no? Bueno, en el teatro pasará igual, en la radio también, digo, pero en el muchas tareas que están detrás de, y de repente, además de actuar, a ver qué le tocó hacer y qué le tocó aprender en ese rodaje, porque me imagino que era para acomodar la luz, para que acá haya una arruga, la vamos a, lo que hace quienes asisten y demás. Sí. ¿Qué aprendiste y qué, además de actuar, todo lo demás que tuviste que hacer? Bueno, un montón de tareas que son muy pequeñitas. A mí me divierte mucho el detrás de escena siempre, en general. De hecho, dirijo y eso ya habla un poco de la mirada, de que me interesa estar mirando, observando cosas. El Gaspi hacía muchas actividades en un segundo, o sea, mientras montaba la luz ya estaba pensando que el micrófono, ¿no? Como, bueno, aprendí a ponerme sola el micrófono, a saber cómo se le pone el play para que empiece a grabar el sonido, cuestiones lumínicas que me interesaban, cómo hacer de día, cómo hacer de noche, no sé, cosas que, bueno, que suceden ahí en un rodaje y la magia del cine. Y acciones muy pavas, pero que me encantaban, como lo de la claqueta. Y tener en cuenta... La claqueta es como... La claqueta es lo más. Es lo más. Sí. Es hermosa. Sí, que si va sin sonido, va al revés. O como cosas que, bueno, ahora ya me olvidé. Pero en el momento lo había aprendido bien. Y bueno, tener muy en cuenta también por dónde vamos del guión. Qué viene, qué falta, ¿no? Tal vez en un rodaje más convencional tenés un asistente que un poco te va marcando, esto viene de tal lado, no te olvides que después vamos a rodar tal parte, ¿no? Había como una conciencia bastante, bueno, de mucha presencia de mi parte en ese sentido, con el guión, porque bueno, el personaje es bastante complejo, tiene como muchas capas de sentido, entonces había que ir como decidiendo también, bueno, cómo ponerle el cuerpo a estas escenas que son tan distintas a estas otras, entonces había muchas lecturas del guión, digamos, había ahí como mucho debate y discusión también, ¿no? Acerca de eso que se cuenta. Después algo del vestuario también, fue muy dialogado, muy conversado, y después, no sé, el Gaspi me iba preguntando un montón de cosas en el mismo rodaje, como qué pensaba de tales o cuales situaciones ahí a resolver. Y algo muy interesante que me parece que hablando con el Gaspi, él dice que, bueno, que claramente es un hallazgo de esto de poder estar rodando sin gente alrededor. Primero, la burbuja que se arma de la misma obra, que era para mí no estábamos en el mundo, era otro mundo, no sé dónde estaba Mendoza, o sea, era como, no sé, era dentro de la casa, un mundo paralelo, era rodar 10 horas y hablar solamente de la película, mucho silencio, ¿no? Poder verme en el rodaje, o sea, hacíamos una escena y yo me chequeaba, le proponía, ¿por qué no la volvemos a hacer por esto o por lo otro, ¿no? O dialogábamos, bueno, a mí me gustó esto así o esto asá, ¿no? Como para mí poder verme, eso
fue maravilloso porque podía corregirme en el momento, ¿no? Bueno, mejor la próxima hago esto de este modo. Como una autodirección en algún punto, más la mirada del Gaspi, que es súper precisa cuando dirige actuación. Y bueno, creo que un poco fue por ahí, que tal vez en un rodaje tradicional eso no hay tiempo para que el actor vea si está orgánica o no su actuación, ¿no? Vero, ¿y cómo ha sido el después del estreno de la peli y el éxito que, bueno, yo digo éxito, pero quiero saber tu opinión, que ha tenido, ¿no? A sala llena, con charlas, de hecho, con psicólogas y con gente del cine también, imagino. ¿Cómo ha sido ese después, ¿no? En una provincia en la que siempre por ahí se la estigmatiza de que tiene un público difícil o que todo lo que viene de Buenos Aires es lo que llena. Creo que yo, al menos esta opinión es personal, que en Mendoza están pasando un montón de cosas interesantes. Hay algo en lo cultural que sigue tejiendo redes, más allá de los financiamientos, quiero decir, ¿no? En cuanto a los artistas, las artistas, que son espacios en donde siguen pasando cosas muy interesantes y el público responde a eso también, ¿no? Entonces, preguntarte eso, ¿cómo te has sentido después del estreno? Bueno, yo ya estaba contenta antes de que se estrenara, ¿no? Como que ya el proceso, de hecho, el rodaje para mí fue idílico, en el sentido que no tuvimos, creo que hubo un solo problema un día con una cámara que tuvimos que volver a hacer el rodaje ese día, pero la verdad es que todo fluía, ¿no? Era como muy ameno el trabajo en el rodaje, aprendí un montón, yo estaba chocha, ¿no? Cuando el Gaspi me dice, bueno, la peli ya está terminada, te invito a hacer una mini visualización con un par de personitas, que la vi terminada, la verdad es que yo no me imaginaba lo hermosa que iba a ser, como que sabía que iba a estar buena, porque él sabía el guión y sabía lo que nos había pasado en el rodaje, pero la edición después es otro mundo, ¿no? Y me pasó viéndola la primera vez que la vi, que los primeros 15 minutos la pasé mal porque te estás viendo a vos misma, que es horrible verse a una misma, escucharse. Después cuando te relajás, sentí que la peli me metió dentro de un túnel y yo fui con el personaje a ver qué le pasaba, como si no conociera la historia, ¿no? Y ese día dije, bueno, tal vez esto funcione con los espectadores, porque si me pasó esto conociéndola y con lo crítica que soy como espectadora, bueno, tal vez le vaya bien. Pero no me imaginé que tan bien, la verdad. Pensábamos que iba a tener un público más acotado, más de nicho, tal vez. De nicho. El Gaspi hacía chistes con que iba a ser un público de filosofía y letras, ¿no? Y la verdad es que el nicho es muy amplio. La ha visto gente que yo conozco de todas las edades, de todas las profesiones, y por algún lugar la peli te engancha. Es como que te toma en algún punto, ¿no? Y para mí es porque trabaja con preguntas acerca de la existencia que nos pasan como seres humanos, ¿no? Entonces, te toca. Y si sos mujer, te toca un poquito más también, porque hay algo muy de lo femenino dando vueltas. Bueno, el personaje protagónico y lo único que van a ver en pantalla es una mujer, ¿no? Y las preguntas que se está haciendo en torno al amor, a la creación, a la profesión, a el miedo, la soledad, digo, como son un montón de cosas que creo que en algún punto de la vida aparecen esas preguntas. Pero, hablando de preguntas y de palabras muy cargadas de sentido, de filosofía y letras, ¿no? Digo, has dicho muchas palabras, ¿no? Estamos hablando de soledad, de profesión, de amor. Siempre les pedimos a ustedes una palabra. No hemos hablado de esa palabra. Esa palabra es presencia. ¿Por qué esa palabra? Bueno, hay algunas palabras que vienen ahí como en mis procesos creativos, estando como muy presentes y que tienen que ver también con cosas que me pasan a nivel personal. Yo creo que sigo haciendo teatro porque el teatro logra que la gente se encuentre. Seamos 5, seamos 10 o 100 en un teatro, hay algo de que para que suceda el acontecimiento teatral tenemos que estar en un mismo lugar y en un mismo tiempo, ¿no?
Y hay algo de eso que creo que en la pandemia se suspendió y nos dejó ahí como intentando dialogar y hacer refugio desde otros lugares. Y siento que por un lado encontré igual hacer refugio en ese sentido, pero había algo que me faltaba, ¿no? Y cuando volvimos a ensayar con un grupo de teatro de mujeres con las que trabajo hace muchos años, y nos volvimos a encontrar para ensayar, para hacer una obra que no sabíamos ni para dónde iba a ir, después de ese ensayo dije, claro, lo que yo necesitaba era estar junto a mis amigas, así, haciendo una obra que no tenemos idea de qué se trata ni por dónde va a ir, medio perdiendo el tiempo, algo de lo no productivo. Ganándolo también. Exacto. Pero hay algo que para ganarlo hay que perderlo, ¿no? A veces te juntás a ensayar y no pasa nada, ¿no? Pero estás con otra. Entonces, eso de ponerle el cuerpo a un mismo tiempo, a un mismo espacio con otras personas, creo que me ha salvado de muchas situaciones en los últimos años, ¿no? Como sigue siendo un lugar que busco, porque no podría de otro modo, ¿no? Algo que decían recién, bueno, del contexto y de la crisis cultural que estamos viviendo, yo creo que en algún punto, no, aunque lo intenten, no van a poder vaciarlo del todo, porque siempre hay como una resistencia, ¿no? de los artistas, de las artistas que buscan por todos los medios hacer lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con esto, con poder juntarnos, y el juntarse no solamente porque, ay, qué lindo que todas pensemos igual, ¿no? A veces es juntarnos para disentir también, para encontrar diferencias, para hacer algo con la diferencia. Y creo que, bueno, que eso es súper valioso, al menos de las artes escénicas, que es a lo que me dedico, que son artes del presente, ¿no? Bueno, hay que estar. Si querés vivir el acontecimiento, tenés que estar ahí. Si lo filmaste y lo viste por video y ya no estuviste ese día, lo estás viendo un registro, ¿no? Entonces, un poco por eso, y también porque en el último tiempo yo soy docente y me doy cuenta que mientras más atención y presencia le pongo al estudiantado, hay algo ahí que nace y que se diferencia de otras situaciones, ¿no? Bueno, es como el granito de arena extra, y que tiene que ver con la presencia, tiene que ver con estar ahí, ¿no? Y acompañar trayectorias, estar para la pregunta, estar para intentar responder, para hacer otra pregunta. Entonces creo que es una palabra que me ubica desde muchos roles, o que me hace preguntas desde muchos roles, ¿no? Y auno ahí ciertas cosas. ¿Este grupo del cual hablabas es Inventaria Escénica? Sí. Bien, me gustaría que nos cuentes sobre esa experiencia. Es un proyecto tuyo, ¿no? Personal. Es un proyecto colectivo. Colectivo. En realidad nace porque con Augusto Ornelo, una amiga, queríamos dirigir, y bueno, reunimos a un grupo de amigas, y esas amigas trajeron otras amigas y se armó un grupo de mujeres, que ahí hicimos Inventario de un jardín que arde, que es una obra que, bueno, para mí fue muy importante porque fue mi primera dirección, pero también porque se armó un grupo de amigas que hasta el día de hoy me acompañan, y que, bueno, después de ahí quedó un grupo un poco más reducido porque después de la pandemia no todas quisieron seguir haciendo teatro. Entonces, bueno, con las que pudimos seguir, continuamos investigando, y es mi casa, esa grupalidad. Es el refugio, es como, bueno, ese lugar que cuando necesitas un alguien que te salve, bueno, ahí hay un abrazo. Es tu Reunidas. Nosotras siempre decimos Reunidas, es nuestra casa, es nuestro hogar, y sí, es el Reunidas es en cierta forma también esa presencia, ¿no? Hermoso. Es reunirnos, estamos acá compartiendo este momento, haciendo a pesar del mundo, es lo que estamos diciendo, ¿no? La importancia, recién hablabas de la importancia de volver a juntarnos, encontrarnos, y en esa presencia es la escucha activa y el poder discutir, el poder decir, no pensamos igual, pero ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Y cómo vamos a salir de acá? ¿Y cómo vamos a atravesar? ¿No? Porque también me parece que nos está costando entender que estamos atravesando un proceso que no va a ser, va a durar lo que tenga que durar, ¿no? Pero seguramente va a ser más largo de lo que muchos quizás queremos o pensamos. Y en ese proceso, bueno, está el juntarnos, el pensar qué hacemos mientras tanto, cómo nos abrazamos. Y en ese proceso también está la cuestión del arte, de la cultura.
y de cómo se vive desde tu profesión y desde las personas con las que vos te relacionas este proceso, ¿no? de financiamiento y más allá del financiamiento, porque esa es una pata muy importante de lo que estamos viviendo, pero también está la otra pata de decir, ¿esto para qué? ¿Por qué vamos a financiar esto que nos sirve? ¿A quién le aporta? Sí. ¿No? Sí, bueno, varias cosas como para desplegar de ahí, pero me parece que es tremendo lo del desfinanciamiento. Yo estoy segura que igual, como decía recién, vamos a seguir haciendo teatro, vamos a seguir haciendo música, vamos a seguir haciendo pelis. Digo, hay algo de eso que va a resistir. Obviamente que si hay financiamiento todo es mucho mejor, la calidad, un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo y que sí se necesita un Estado presente para que exista la cultura. Entonces, a pesar de la resistencia, al mismo tiempo digo, bueno, hay que luchar por todos esos derechos ganados, sobre todo por las leyes, la Ley Nacional del Teatro, que de hecho es mirada con muy buenos ojos en un montón de lugares del mundo, porque es una ley única. Digo, pensar que eso puede dejar de existir me parece más que triste. O sea, no lo puedo ni pensar, ¿no? Lo mismo con el cine, bueno, con muchas áreas de la cultura. Y al mismo tiempo pienso, o al menos a mí lo que más me está preocupando últimamente tiene que ver con esta batalla cultural, que siento que la van ganando por momentos, y eso sí me genera bronca y mucha desazón, porque ¿cómo le explico, ¿no? a doña Marta que está bueno el arte? ¿Cómo le explico si por todos los medios le está llegando que somos unos vagos que gastamos la plata que ella pone en el país, nos la robamos para hacer obras que ven 2 personas, ¿no? Y bueno, es complejo, ¿no? Desde ese lugar, y es complejo como batallar contra los medios de comunicación hegemónicos, que no hay forma, ¿no?, de luchar contra eso. Y sí, hay momentos donde te agarra a decir, bueno, ¿para qué? Bueno, ya está, que ganen, listo, ¿no? Y de ahí vienen estos lugares de refugio. Bueno, no, que ganen no, hagamos al menos en lo mínimo, en lo pequeño, en donde no pueden ni en pedo llegar. Nosotras con las chicas de Inventario estamos haciendo una obra que es muy performática y que habla del encuentro. La idea es que los espectadores se conozcan entre sí en algún punto, ¿no? Y bueno, para mí eso es un espacio de militancia. Me quedo con eso. Terminan las funciones, termino recansadas, pero hay momentos de la obra, no quiero spoilearla por si alguien la va a ver, pero... ¿Es Vidas Posibles? No, esa es sobre cómo caen los días. Bien. Que es como una especie de tríptico donde vos puedes elegir el momento del día en el que vas a ver la obra, y la obra está relacionada a ese momento del día, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertas como actividades que les pedimos a los espectadores. Hay una que tenés que llevar una foto personal y hay un momento donde comparten algo acerca de esa foto, y de pronto hay, no sé, una función donde había un amigo un palo que nada que ver hablando con mi papá, que es ingeniero, dialogando los dos, contándose cosas acerca de su infancia. Y yo digo, bueno, tal vez puedo hacer esto y me quedo con esto. Y bueno, acá en este lugar, refugiada, esperaré tranquila a que la cosa me permita tal vez dar batallas más grandes, ¿no? Y después la docencia, que, o sea, si no tenés vocación, creo que no sobrevivís en este contexto, ¿no? Y ahí te salvan los estudiantes. Porque, o sea, un poco como eso, como ir buscando de lo que hay, de qué me aferro, ¿no? Para no morir en el intento, porque si no, bueno, lo que hablábamos al inicio de la charla afuera de la cámara, de decir, y bueno, hay que elegir las batallas y decir, bueno, no escucho tanto las noticias hoy porque no estoy tan de buen humor como para ponerle el cuerpo a esto, mañana será otro día. Y un poco así. Sí, es hacer, varias veces lo hemos conversado en este espacio, es hacer lo que podemos con las herramientas que tenemos, con los refugios que hemos construido, que estamos también construyendo, y sabiendo que, bueno, eso, como decía Nati, es un proceso. Yo creo que también el objetivo es que estemos paralizadas, sobre todo nosotras, ¿no? Las mujeres, las feministas. Nunca ha pasado igual en la historia, vamos a seguir estando como podamos, y yo creo que en algún momento esto va a pasar también, ¿no? Me aferro a eso, porque si no, es verdad que es muy difícil seguir luchando contra
contra todo eso, ¿no? Y creo que esto que vos nombraste al final, los estudiantes, las estudiantes, que no son el futuro, son el presente, ¿no? Muchas veces también hemos hablado de las juventudes acá, y quería preguntarte eso, ¿cómo los ves? ¿Cómo las ves? No sé qué edades tienen, pero por ahí está como también esta narrativa de que se han derechizado de alguna manera, que a mí no me gusta hablarlo en esos términos, pero sí es cierto que se está diciendo por cómo han votado y demás. También hemos podido conversar acá acerca de la no perspectiva de presente y de futuro, por lo cual están votando como votan. Pero me parece que esto, estudiantes, los que deciden estudiar arte, no sé, siento que están un poquito más de este lado que del otro lado. No siempre, igual. Bien. En los últimos años, antes sí, era así un poco, bueno, el mundo de la Facultad de Artes es medio una burbuja en el mundo, pero últimamente, bueno, te encontrás con otras realidades. Yo creo que lo mencioné hace un rato, esto de poder convivir con la diferencia y dialogar. Alain Badiou habla del prisma de la diferencia, que ahí es un autor que me gusta mucho, un filósofo, y digo, es que es así con todos, es así con los grupos, es así cuando das clases, es tratar de no imponer una mirada, sino tratar de dialogar y tratar de entender por qué el otro piensa como piensa, ¿no? Qué trayectoria también ha transitado para pararse en el lugar donde se para. Yo doy clases en el Colegio Universitario Central y en la Facultad de Artes en las carreras de teatro, y en las carreras de teatro tengo 4º año, que los chicos ya están han pasado por un montón de cosas y tienen otro nivel de profundización y su mirada, ¿no? Con el mundo. Y siento que en las clases yo salgo siempre aprendiendo algo nuevo, porque la manera en la que preguntan, la manera en la que intervienen es siempre bienvenido para mí. Y también es una cátedra que está muy atravesada por la perspectiva de género, entonces se dan como debates y situaciones donde, bueno, nos permitimos revisar la historia, revisar la propia historia, ¿no? De cada uno, de cada una, y también la historia del teatro, desde esta mirada, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las mujeres ahí? ¿No? ¿Por qué no estudiamos tantas mujeres dramaturgas? ¿Qué pasó? ¿No existieron? Bueno, parece que sí existieron, solo que no son parte del canon. Bueno, como hacernos ciertas preguntas acerca de lo que está dado, ¿no? Y cómo la necesidad de deconstruir ciertas lógicas. Y en el CUC me pasa que es 5º año, sí siento en los últimos años mucha apatía, que antes tal vez no pasaba, con los adolescentes, sí siento mucha apatía, pero una vez que se enganchan con un recurso, con una herramienta, con una propuesta, son tremendamente creativas, yo estoy maravillada. En nuestra materia es como una especie de investigación en artes, entonces producen obras a partir de preguntas para investigar, y hacen unas producciones performáticas o de instalaciones que decís, no puedo creer esto, ¿no? El año pasado hubo un grupo que hizo toda una instalación en un baño abandonado que hay del colegio, acerca de la dictadura militar, que nosotros le empezamos a pedir a los profes que entraran a la instalación, porque para que no se la perdieran, entraban 3 personas como máximo, y la gente iba saliendo como, no puedo creer esto, ¿no? Como muy fuerte, mucha conciencia social, mucha conciencia política, y son pibes de 17 años. Digo, y nos están enseñando un montón de cosas, ¿no? Entonces, no todo está perdido. Un poco esa es mi sensación. Por eso digo, la docencia te salva muchas veces de decir, bueno, eso, está bueno este mundo donde estamos, no está todo tan mal. Bueno, yo me quedo con eso. La verdad es que yo estoy para seguir conversando con Verónica. Dijimos afuera, antes de empezar la entrevista, dijimos, bueno, esto va a ser una conversación, una charla, es lo que siempre hacemos las reunidas, pero la verdad que estoy para un rato más, pero bueno, pasa que los tiempos del stream son tiranos también, como los de la tele y de la radio. El tiempo, pero te cuento que esto no te lo contamos antes, es un secreto. Tenemos siempre una pregunta para irnos, bueno, un poquito, nos vamos riendo un poco, ¿no? Pensando en otras cosas. Y bueno, es una pregunta que nos saca de donde venimos ahora, nos desacomoda la estantería, y hemos estado hablando de la peli
¿no? Que mucho que tiene que ver con la soledad. Me río porque lo conversamos con Anabela. La soledad. Entonces, viste que una hace cosas en soledad que las hace porque está sola. Esto lo voy a hacer, total, no me ve nadie, nadie se va a enterar. Bueno, acá te va a ver muchas personas, pero te vamos a pedir, pero que nos cuentes una de esas cosas. Y, mira, me animo a hacer esto porque no hay nadie. ¿Qué hace Vero en soledad? Y que lo hace porque, bueno. Creo que hago algo que debe hacer mucha gente. Yo canto a los gritos y bailo cuando estoy sola. Muchísimo. De hecho, siento que es mi momento cuando lo hago. Canto de cualquier cosa, o sea, desde cumbia, desde la Rosalía a Charly García, lo que venga. Y me hace muy bien. A mí me gusta mucho estar sola. Me permite pensarme, me permite encontrarme, ¿no? Por eso agradezco siempre, lo busco, son instancias que las busco. Bien, sabe. Sí, para conocernos también, ¿no? Sí, es parte de crecer también, el encontrarnos con otros y encontrarnos también en la soledad con nosotros mismos está buenísimo. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir. Penúltimo stream, nos queda uno solo. Sí, pero bueno, ¿quién les dice? Volvemos pronto. Hacemos otra temporada. Volvemos pronto, sí. Gracias, Vero, Gracias. por venir, Gracias por a ustedes. charlar con nosotras y por contarnos tantas cosas hermosas. Me voy esperanzada, realmente te digo. Qué lindo. No, gracias a ustedes, la verdad que un placer esta conversación, me encanta. Gracias. Bueno, y a ustedes por sumarse, por suscribirse, por escucharnos, por vernos y Por por seguirnos en las redes. sí. Que han estado ahí en pantalla Antes permanentemente. de irnos, besito a la equipa de nuevo, porque así somos, siempre equipa. Siempre equipa, siempre refugio. Era Lauri Maya ahí en la producción, Ángel con las redes, ahí haciendo videitos. Agus, Gracias, Agus. que hace la magia de lo que ustedes Quedamos ven. así gracias a la Agus. A mi compañera preciosa, Anabela de la Longa. Natalia Galán. ¿Qué seríamos? ¿Qué seríamos Una sin sin la nosotras? otra. ¿Qué decirles? Bueno, nos vemos en el próximo. último stream. Adiós.